Thanks for joining us here on 90s Plus. I'm Chris Bianchi. Now, tax season is here, and there are lots of tax help resources for English speakers, but we want to offer Spanish speakers some advice this spring. So for that, today we're speaking with Itzel Gonzalez, the director of the Financial Empowerment Program at Servicios de la Raza here in Denver. But we want to start things off in Spanish today. Hola, soy Chris Bianchi. Hoy nos gustaría hablar sobre la mejor manera de hacer y enviar sus impuestos y ayudarlo con algunos consejos y preguntas esta primavera. Para esto, ahora nos acompaña Itzel González de Servicios de Raza. Gracias, Itzel, y gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Igualmente, bueno, primero, Itzel, ¿qué sucede si no haces sus impuestos? Bueno, al final del día la importancia de los impuestos es para que, por varias razones, pero una de ellas es poder comprar una casa o invertir en alguna propiedad, invertir en algún negocio. Si en un futuro un individuo decide comprar una casa, a la hora del prestamista, ver qué calidad, qué cantidad califica el individuo, va a pedirle sus impuestos y pues si no declaras tus impuestos, no hay manera que lo puedes comprobar y tendrás que esperarte hasta que hagas tus impuestos para poder comprobar que los pagaste y eso pues claro cambia un poquito el tiempo en la cual puedas a lo mejor comprar una casa o invertir en un negocio. Perfecto, bueno, y también, Itzel, ¿qué pasa si no tienes residencia permanente? ¿Todavía puede hacer sus impuestos o no? Sí, claro. Entonces, para los individuos que están ahorita en el país, que no, bueno, específicamente en este caso en Colorado, si usted no tiene un seguro, una residencia, una ciudadanía permanente, un estatus permanente, puede calificar para un I-10. Un I-10 es esencialmente un número que le pueden asignar a usted para que con ese número usted pueda trabajar, pueda hacer sus impuestos, pueda trabajar en su crédito. Entonces, a la hora de usted hacer sus impuestos, mete una forma que se llama la W-7 y junto con sus impuestos, las dos formas se mandan al IRS y así usted consigue su ITIN y también va a estar haciendo sus impuestos para ese año. Buenos consejos. También puede compartir información sobre los pagos del crédito tributario por hijos y el crédito tributario por el ingreso del trabajo que están disponibles también. Sí, entonces el ingreso que ahorita hay disponible para las familias que tienen niños o hijos a menos de la edad de 17 años, la cantidad ha bajado de la última vez, si no me equivoco, ahorita bueno, no quiero dar una cantidad exacta y que sea incorrecta, pero igual sí ha cambiado un poco en el último año. También la persona para la cual haga los taxes, si tiene igual el hijo o la hija, tienen que ser menos de 17 años para poderlo conseguir. Pero igual a la hora de hacer sus impuestos, la persona, el contador o la persona con la que esté haciendo sus impuestos le va a dar más información de qué tipo de formas necesita y si usted califica junto con sus hijos o la situación que sea en ese momento. Y finalmente, Itzel, finalmente en español, ¿Servicios de la Raza tiene servicios de impuestos disponibles para el público? Por el momento no, desafortunadamente, pero trabajamos con muchas agencias y muchos negocios y ubicaciones por todo el estado donde pueden proporcionar esos servicios a la comunidad completamente gratuita. Simplemente lo que tienen que hacer es si una persona necesita esa asistencia, nos puede llamar específicamente a mí, que yo soy la directora del programa, y yo ya les mando la información y así los puedo referir a diferentes ubicaciones donde le puedan hacer sus impuestos completamente gratis. Entonces, ¿hay un servicio o algún sitio que recomienda donde alguien puede ver esta información tan importante en español? Sí, claro. Entonces, igual a la hora de comunicarse conmigo, yo les puedo mandar el link por mensaje de texto o por el teléfono o por email, y ahí ustedes se meten a la página. Ahí les sale en una gran variedad de lenguajes, no nada más inglés y en español. Y esencialmente ahí va a explicar los lugares donde hacen los servicios gratuitos, la información sobre el crédito de los niños, individuos que están haciendo taxes por primera vez. Entonces, igual
la verdad, la página es la mejor manera para poder aprender un poquito de todo y más en algún lenguaje específico. Bueno, muchas gracias, Itzel. Y eso concluye la parte en español. Ahora cambiaremos a inglés. Now, switching things over to English here, Itzel. I guess the first big question that we may have for you is what happens if you do not file your taxes? What are the potential consequences of that? Yeah, of course. So not filing your taxes, I mean, of course, there is tax evasion, tax fraud. Those are some of the most common things, individuals might hear about. But another one of the things that is really important is if someone is ever looking at purchasing a property, when you go to the lender and you try to apply for a loan, the lender, one of the first things that they're going to ask you is for your taxes for the past, whatever amount they ask for. And if you don't file your taxes and you don't have that proof, then of course, the timeline of you purchasing a home is going to take a lot longer because you need to provide proof that you actually filed for taxes before you can go ahead and go through the process of purchasing a property. Well, certainly some really good insight there. Itzel, what happens if you do not have permanent residency? Are you still able to file your taxes or not? Yes. So for those individuals that currently do not have a permanent status in the country, specifically, talking about the state of Colorado, the moment you file taxes, there's a form called the W-7 that is submitted along with your taxes. And so they're sent to the IRS, and then the IRS will give you an ITIN number. So essentially with this ITIN number, you're able to work, you're able to work on your credit, you're able to file your taxes. And so just very similar to what a social security number is, an ITIN number can be used for a lot of the very similar purposes as well. And can you also specifically share information about the child tax credit and earned income tax credit payments that are available? Yeah. So some of the credits, as far as the amount that is getting returned to individuals has kind of fluctuated over the course of time. I don't want to give a specific amount, but if you reach out to me, we could definitely sit down and talk a little bit more. But essentially, as a parent, you go and file your taxes. Your child that you are able to claim has to be under the age of 17 in order for you to be able to get that child tax credit. Again, numbers have been varying and they have changed a little bit over the course of time. But again, and then the moment where you go to your tax preparer, they'll be able to ask you and request the documents that are needed in order to do that when filing your taxes. Well, certainly some good insight there. Itzel, does Servicios de la Raza have taxes available to the public? And if not, what are some possible free resources for Spanish and English speakers to easily get some of this important information? Yeah, so unfortunately, we don't do taxes at Servicios, but we do partner with a lot of different locations that are currently providing free tax preparation services. So essentially, if you are in need of the free tax preparation service, you can always reach out to me as a director of the program. Or you could call the front desk and then, your call will be transferred over. Essentially what I do is I send you a link to a specific website that you plug in your information and it'll bring up all the locations where they're doing the free tax preparation services around you. And then again, there are multiple different languages on that website. So all that is needed is going in, plugging in your zip code, and then finding a location that's more convenient to you. Great information. Itzel Gonzalez from Servicios de la Raza. Thanks so much for taking some time to join us here and lend us some of your expertise about the best way to get those taxes done here during this spring tax season. Thank you so much for taking, again, the time to join us here on 90s Plus. Thank you.